hagáis bien, oh, abrid el corazón a Cristo. Somos misioneros de la nueva evangelización. Oración de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y sabiduría para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Bienvenidos a este canal Huellas de Fe para la nueva evangelización. Nosotros somos una confraternidad de misioneros laicos servidores de la nueva evangelización. Están con nosotros Graciela Corona y Cristian Molina. Ellos son misioneros laicos de este programa de la nueva evangelización. Yo soy el Padre Gabriel Vargas, director de este ministerio. Nuestro carisma es la nueva evangelización en nuestro mundo moderno. El tema de hoy es Constantino y su relación con la Iglesia Católica. La Iglesia que Cristo fundó tiene muchos enemigos, siendo Satanás el principal entre ellos, y ellos utilizan toda clase de estratagemas, artimañas y mentiras en su esfuerzo para atacar la Iglesia de Cristo. Estos enemigos afirman que nuestro Señor Jesucristo no fundó ninguna iglesia y que el emperador Constantino fue quien fundó la Iglesia católica en el año 313. Vamos a demostrar que esa es una falaz mentira, construida con artimañas diabólicas por parte de los enemigos de la Iglesia que Cristo fundó. El nombre Constantino no está en la Biblia. Entonces, para su investigación, tenemos que recurrir a la historia. ¿Cómo lo vamos a investigar? No vamos a recurrir a ninguna enciclopedia católica. Mejor vamos a recurrir a una enciclopedia digital, independiente, llamada Wikipedia. En esta enciclopedia digital se da información acerca de los datos que vamos a investigar. Eso lo pueden ustedes buscar en sus teléfonos o en sus computadoras. Wikipedia. Lo primero que vamos a buscar es la fecha en que Constantino nació. Constantino nació en el año 272 después de Cristo. Lo segundo que vamos a buscar es cuándo Constantino fue constituido emperador. Constantino fue constituido emperador en el año 306 después de Cristo. Lo tercero que vamos a buscar es cuándo se publicó el Edicto de Milán, con el que Constantino dio libertad de culto a la religión cristiana. El Edicto de Milán fue en el año 313 después de Cristo. Ahora vamos a investigar si en Wikipedia se mencionan algunos papas y cuántos existieron hasta el año 272 después de Cristo, en que nació Constantino. El primer papa fue San Pedro, también conocido como Simón Barjona. Segundo papa, San Lino de Tuscany, años 67 al 76. Tercer papa, San Anacleto de Roma, años 76 al 88. Cuarto papa, San Clemente I, año 88 al 97. Quinto papa, San Evaristo de Grecia, año 97 al 105. Sexto papa, San Alejandro I de Roma, año 105 al 115. Séptimo papa, San Sixto I de Roma, año 115 al 125. Octavo papa, San Telésforo de Grecia, año 125 al 136. Noveno papa, San Higinio de Grecia, año 136 al 140. Décimo papa, San Pío I de Aquileia, año 140 al 155. Décimo primer papa, San Aniceto de Siria, año 155 al 166.
12º Papa San Sotero de Campania, año 166 al 175. 13º Papa San Eleuterio de Grecia, año 175 al 189. 14º Papa San Víctor I de África, año 189 al 199. 15º Papa San Seferino, año 199 al año 217. 16º Papa San Calixto I, año 217 al 222. 17º Papa San Urbano I, año 222 al 230. 18º Papa San Ponciano, año 230 al 235. 19º Papa San Anterus de Grecia, año 235. 20º Papa San Fabián, año 236 al 250. 21º Papa San Cornelio, año 251 al 253. 22º Papa San Lucio I, año 253 al 254. 23º Papa San Esteban I, año 254 al 257. 24º Papa San Sixto II de Grecia, año 257 al 258. 25º Papa San Dionisio, año 259 al 268. 26º Papa San Félix I, año 269 al 274. Entonces, cuando Constantino nació en el año 272 después de Cristo, ya la Iglesia Católica había tenido 26 papas o sucesores de San Pedro. Luego investiguemos cuántos papas existieron en la Iglesia hasta que Constantino fue proclamado emperador en el año 306 después de Cristo. 27º Papa San Eutiquiano, año 275 al 283. 28º Papa San Cayo de Dalmacia, año 283 al 296. 29º Papa San Marcelino, año 296 al 304. 30º Papa San Marcelo I, año 308 al 309. Para la época que Constantino fue hecho emperador en el año 306 después de Cristo, la Iglesia Católica ya había tenido 30 papas o sucesores de San Pedro. Ahora veamos cuántos papas tuvo la Iglesia Católica al tiempo que fue publicado el Edicto de Milán, con el que Constantino dio libertad de culto a la religión cristiana en el año 313 después de Cristo. 31º Papa San Eusebio de Grecia, año 309. 32º Papa San Melquiades o Miltiades de África, año 311 al 314. Para la época en que se proclamó el Edicto de Milán, con el que Constantino dio libertad de culto a la Iglesia de Cristo, ya había tenido 32 papas o sucesores de San Pedro. Entonces fíjense, para la época en que se proclamó el Edicto de Milán, con el que Constantino dio libertad de culto, la Iglesia de Cristo ya había tenido 32 papas o sucesores de San Pedro. Otro dato importante es saber que el obispo San Ignacio de Antioquía,
que nació en el año 35 después de Cristo y murió en el año 108 después de Cristo, que fue quien popularizó en su carta a los de Esmirna, en el numeral 8, el carácter católico que nuestro Señor Jesucristo le dio a su iglesia. Él, ese obispo, Ignacio de Antioquía, murió 162 años antes que Constantino naciera. Afirmar que Constantino fundó la Iglesia Católica es un engaño muy grande y una falaz mentira de parte del diablo y sus ángeles. Nuestro Señor Jesucristo profetizó que a su iglesia el demonio la perseguiría y por consiguiente sufriría muchas afrentas, traiciones y ataques, como nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos que la verdadera iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, siempre va a ser perseguida por el diablo y sus ángeles, y los que le sirven al diablo con sus mentiras y engaños. El diablo es el padre de toda mentira, como nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44. Porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Afirmar que la iglesia que Dios instituyó aquí en la tierra fue creada por Constantino, o que es la gran prostituta, o la gran ramera, es una afrenta contra Dios, es insultar a Dios mismo. Por consiguiente, rechazar la iglesia que Cristo fundó significa rechazarlo a Él mismo, como nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es el rechazo consciente y voluntario a conocer y aceptar la verdad. Esto nos lo dice San Pablo en su carta cuando les escribe a los tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Rechazar la iglesia que Dios mismo fundó se constituye en un pecado contra el Espíritu Santo, porque eso significa rechazar consciente y voluntariamente el medio que Dios nos dejó para nuestra salvación. En conclusión, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 855 nos dice: La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la docilidad, la humildad suficiente para que todos unidos como hermanas y hermanos en una misma fe sepamos valorar y aceptar a la Iglesia Católica como el medio que Dios instituyó para mi salvación y la salvación de todo el género humano. Esperamos que les haya servido este tema para el crecimiento de su fe cristiana. Envíanos sus comentarios y reciban muchas bendiciones del Señor Jesús. Únete a nuestro ministerio de la nueva evangelización. Nuestro correo electrónico está al final de este video. Salid a las calles, salid y predicad, a tiempo y destiempo, Jesucristo es la verdad. La Iglesia me envía a evangelizar, Jesús y María siempre me acompañarán.
Oración por la nueva evangelización. Señor Padre misericordioso, envíanos tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones con tu amor. Danos el valor y la sabiduría para proclamar a todos el mensaje de tu Evangelio. Guíanos en tu camino para que continuemos el trabajo de tu Hijo Jesucristo. Que tu gracia toque nuestros corazones para que el amor que compartimos en Cristo transforme nuestro mundo hoy mismo y que nuestro ejemplo de palabra y de obra nos ayude a traer más almas a Cristo. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.